Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hoy venimos a hablar de la política de las crisis. Es un vídeo muy interesante, va a estar muy entretenido y vamos a ir fase por fase desgranando cuáles son los incentivos y la política que va sucediendo alrededor de las crisis. Bueno, como ya sabéis, en los últimos años España ha estado repleta de crisis nacionales. Hemos tenido el COVID, la crisis de Ceuta del 2021, aunque no fue tan grave como la de este 2026, pero también fue un hecho, una crisis nacional. Tenemos la crisis de Ceuta del 2026, tenemos la crisis de Adamuz también de este 2026, el año pasado teníamos el apagón y el anterior teníamos la Dana. No paramos de tener crisis, parece que alguien nos ha mirado bastante mal. Y no sé si os habréis dado cuenta, imagino que sí, que al principio de estas crisis los políticos de diferentes colores y diferentes administraciones al principio dan una imagen de unidad y de trabajo institucional y de lealtad que al cabo de los días se va desvariando, va desapareciendo. ¿Por qué sucede esto? Y sobre todo, ¿por qué siempre sucede esto? Porque si os ponéis a pensar, nunca sucede lo contrario. Así que en este vídeo os voy a explicar fase por fase qué es lo que sucede, por qué sucede, cuáles son los incentivos y si es inevitable, porque eso también es bastante interesante. Bien, cuando ocurre una tragedia nacional, he decidido separarlo por fases, este comportamiento de los políticos. Lo he dividido en 4 fases que están muy bien divididas y que explican muy bien cuál es el camino que siguen los políticos, porque es siempre el mismo. Bien, la fase 1 es la tragedia en sí. Ocurre la tragedia, ocurre la situación. Los políticos se enteran y empiezan a trabajar. De ahí entramos a la fase 2, que esta ya tiene un poco más de chicha, ¿no? Ya tiene un poco más de relleno. La fase 2 es la fase que llamo de unidad política, de lealtad y de cooperación institucional. En esta fase vemos a los políticos de ambos lados del espectro político y de distintas administraciones colaborar, ¿no? El presidente autonómico o el alcalde de la ciudad autonómica o presidente de la ciudad autonómica se pone en contacto con la delegación de gobierno, el presidente o los ministros llegan y todos dan una sensación de que el conjunto del Estado está trabajando para combatir esta crisis. ¿Por qué hacen esto al principio? Pues por varios incentivos. Uno de ellos es que atacar pronto al rival se ve como oportunismo, tiene muy mala imagen. Y esto es por un fenómeno, que se llama Rally Round the Flag, que es un fenómeno en el cual la gente, la población civil, al principio de una crisis, lo primero que quiere ver es cooperación, quiere dejar la política a un lado. Aunque eso solo durante los primeros momentos, porque luego la propia sociedad civil, a través del debate político y de las redes sociales y medios de comunicación, se encarga de demandar lo contrario. Pero ya llegaremos ahí. Como decía, el primer incentivo es el Rally Round the Flag, incentivo a cooperar, ya que atacar desde un principio se ve como oportunismo. Estoy seguro que recordaréis en alguna crisis menor, no una crisis nacional, pero alguna crisis menor, como cualquier político de cualquier bando pone un tuit diciendo: lamentamos mucho este incidente, queremos estar con las víctimas, y en el siguiente párrafo ya señalan con el dedo: esto es culpa del contrario, los contrarios son muy malos y nosotros somos muy buenos. Pues eso evidentemente en una crisis nacional no funciona porque se ve como oportunismo. El siguiente incentivo es la propia incertidumbre. Todavía no se sabe qué ha pasado. No se puede culpar sin información porque eso es como un boomerang, te puede volver en cualquier momento. Así que este sería el segundo incentivo. El tercer incentivo es la necesidad prioritaria, de coordinación institucional. Como decía antes, el gobierno autonómico tiene que estar en contacto con la delegación de gobierno, está con el gobierno, con los ministros, y se tiene que empezar a ver cómo se distribuyen las competencias del Estado y también sus recursos. Y el último incentivo de esta fase 2 de unidad política, lealtad y cooperación institucional, es la necesidad de crear un relato sostenible, creíble.
Entonces, a pesar de que aquí parezca que están colaborando, ya están empezando a conseguir información para crear un relato para culpar al rival. Porque en esto siempre pasa lo mismo. Se culpa al contrario. Los nuestros no somos culpables, los culpables son los otros. Esto siempre pasa en política. Bien, de aquí se llega a la fase 3. Esta fase yo la llamo la búsqueda de responsabilidades. En esta fase 3 ya empezamos a tener discursos del estilo: ¿se podría haber evitado esta crisis o esta catástrofe? ¿Quién tenía que haber actuado? ¿Quién ha actuado? Esta clase de preguntas se introducen en el debate público por parte de los propios políticos para prepararse con un relato que ya han estado creando, para prepararse para culpar. Antes de culpar, generan ese debate para que la propia sociedad civil, sobre todo la más polarizada, empiece a acusar. Y a partir de ahí ya se empieza a acusar. Pero ya llegaremos a las acusaciones. Como decía, este tipo de discursos son fundamentalmente no para buscar responsabilidades, sino para crear el caminito del relato de el enemigo o el contrario es el culpable y nosotros somos los buenos. Bien, después de esto ya llegamos a la fase 4, la fase que todos vemos cuando los políticos empiezan a culparse unos a otros. Esta fase número 4 yo la llamo atribución de la culpa y batalla por el relato. En esta fase ya tenemos los discursos tipo era competencia de la Generalitat, el gobierno tiene la culpa, la oposición utiliza la desgracia o la tragedia. Aquí ya, en esta fase 4, podemos ver cómo los políticos pasan a la carga. Yo no soy el malo, como llevo diciendo todo el vídeo, el malo es el rival. Para explicar estas fases, tengo aquí unos ejemplos prácticos de la tragedia de Adamuz y de la Dana de Valencia. Vamos a empezar con la de Adamuz. Entramos en la fase 1 y 2, el 19 de enero del 26. Ocurre la tragedia y Pedro Sánchez comparece con Juanma Moreno, el presidente del Partido Popular de Andalucía. En esta comparecencia se les ve unidos con un relato de trabajar entre instituciones, ¿no? Lo que decíamos de la fase 2, unidad política, lealtad, cooperación institucional, y hay relatos del estilo, pues, unidad en el dolor, unidad en la respuesta, ahora no es momento de hacer política. Como decíamos antes de la fase 2, los incentivos son reputacionales, no se puede atacar por oportunismo, la incertidumbre, la necesidad de cooperación institucional y la opinión pública, perdón, lo que denominamos rally around the flag. Luego ya llega la fase 3. La fase 3 en Adamuz empieza el 19 de enero, fíjate, no mucho después de que ocurra la tragedia, y el 19 de enero ya tenemos a Pedro Sánchez haciendo estas frases de cara al debate público para empezar a señalar que estas frases son: hay que esclarecer qué ha ocurrido y conocer la verdad antes de sacar conclusiones. Empieza el relato ya aquí. ¿En qué estado estaba la infraestructura? Dicen esto, aunque aquí vaya dando nombres de uno y de otros, esto lo hacen a la vez los dos bandos. ¿En qué estado estaba la infraestructura? ¿Había avisos previos? ¿Quién era el responsable directo? Ya se empiezan a lanzar estas preguntas al debate público. Ya pasamos a la fase 4. Esta empieza el 11 de febrero, directamente desde el otro lado, desde Feijóo. Repito, aunque aquí esté diciendo nombres de un lado y de otro, son los dos lados los que están haciendo lo mismo. O sea, es ciencia política pura y dura. El 11 de febrero, Feijóo dice que el accidente era evitable y que el gobierno sufre una negligencia continuada con un resultado de muerte, a lo que el gobierno responde con la dialéctica de que vosotros sois peores, que cuando gobernaba el PP las tragedias eran mucho peores o se gestionaban de una manera peor, y que menos mal que está el gobierno actual para luchar contra estas tragedias. ¿Qué sería del país si no estuviese el gobierno actual, ¿no? Y con frases como vosotros sois peores, como en el Prestige, el Jack 42 o el 11M. Vamos a ir ahora a la Dana de Valencia, con la fase 1 y 2. Otra vez Pedro Sánchez viaja a Valencia, se reúne con Mazón y con el rey de España,
y vemos mensajes del estilo de para Valencia todos los recursos necesarios, nos vamos a dejar solos. En los primeros días los ministros se ofrecen a Mazón o se ponen a disposición de Mazón para ayudarle en lo que necesite. A la par, Mazón agradece al presidente del gobierno estar en el lugar, el apoyo, bla, 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 bla. Otra vez volvemos a los incentivos de colaboración institucional, no atacar al principio para no pecar de oportunismo, bla, 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 bla. Luego llegamos a la fase 3-4, que ya empieza el gobierno. Las competencias de emergencias corresponden a la Generalitat, a lo que la Generalitat responde. El Estado tenía recursos, información y competencias propias. Como vemos, en todas las tragedias pasa exactamente lo mismo en los políticos. Y podemos pensar, esto es bastante triste, ¿no? Y lo es. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Qué clase de incentivos podemos hacer para que esto no ocurra? Pues no se puede hacer nada, por lo menos en el sistema actual. Además es preferible que esto pase, porque si no pasa es porque la crisis es mucho peor. Luego vamos a ir ahí. ¿Se puede evitar que pase esto? No, es inevitable en el 99% de los casos. Y además es deseable, porque en ese 1% de los casos la situación es mucho peor. Como decía, ahora vamos a ir a eso. ¿Por qué es imposible que estas cosas pasen? Primero porque el gobierno necesita evitar el desgaste o el coste de esta crisis. El gobierno, el que sea. Como repito, aquí no hay buenos ni malos, todos se comportan igual, da igual el color político, porque al final son políticos. También la oposición necesita razones para hacer entender a la ciudadanía, mira qué malo es el gobierno, si nosotros estuviésemos en el gobierno, esto no pasaría, o la respuesta sería diferente, bla, 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 ¿no? El gobierno, otro incentivo es que el gobierno necesita recuperar el mérito. Por ejemplo, a los pocos días de la invasión de Ceuta, vimos un tuit de Óscar Puente, el ministro de Transportes, un tuit que decía textualmente, otra crisis resuelta por Pedro Sánchez. Pues esto evidentemente es una narrativa propagandística que responde a esta clase de incentivos. Luego, otro de los incentivos, como decía antes, es hacer ver que el contrario es el malo y que tú eres muy bueno. Es que eso es fundamental en política. Es raro ver a políticos que busquen el pacto y el entendimiento porque no paga a nivel electoral y luego lo vamos a ver. Luego otro de los incentivos que explicaba al principio del vídeo y que he dejado para ahora es que las redes sociales y los medios de comunicación tienden a la confrontación. ¿Por qué tienden a la confrontación? Por los clics, por el engagement. No es lo mismo sacar una noticia de que el alcalde del pueblo ha arreglado la carretera o ha arreglado una acera o ha destituido a un concejal, que no lo puede hacer, pero bueno, que un titular de Feijóo y Pedro Sánchez llegan a las manos, ¿no? O cualquier tipo de estos titulares. ¿Por qué hay este incentivo? Porque a cuantos más clics, más engagement significa más publicidad y más publicidad significa más dinero para estas cuentas de Twitter o para estos medios de comunicación. Entonces son las propias redes sociales y medios de comunicación los que echan más leña al fuego en este tipo de ocasiones, tal y como están hechos los incentivos, ¿no? Y luego el último incentivo es que evidentemente la gente quiere un culpable. Cuando pasa algo, se quiere que alguien pague las consecuencias. Las cosas no deberían no haber consecuencias, ¿no? Todos entendemos que el que la hace la paga, o así debería ser. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad, al estar polarizada y al ser partidista, el culpable siempre es el otro. Entonces tienes a una mitad de la población diciendo que el culpable es Mazón y a otra mitad de la población diciendo que el culpable es Pedro Sánchez. Y esto en la Dana, pero en otras, en Adamuz, pues el culpable es Óscar Puente y los otros diciendo que las competencias son de la Comunidad de Andalucía, ¿no? ¿Por qué es deseable, por mal que suene, que pase esto? Porque en los casos que no han sucedido han sido casos muy, muy graves, y vamos a ellos. ¿Cuáles han sido las excepciones? Pues una de ellas fue Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill, primer ministro y jefe de los Tories, o del Partido Conservador,
forma un gobierno de unidad nacional, así lo llama, incorporando a los principales partidos, entre ellos el Partido Laborista, el principal partido de la oposición. ¿Cuál es el resultado de esto? Que no hay oposición. ¿Cuál es la idea de esto? Pues que primero ganamos la guerra y después ya discutimos qué país queremos gobernar. ¿Por qué? ¿Por qué solo esta unidad la vemos en este tipo de situaciones, de guerras totales? Pues es muy claro, porque si se pierde la guerra, ni el gobierno ni la oposición va a tener un país que gobernar. Si la guerra la pierden, el país invasor se va a encargar de purgar a los políticos antiguos y poner a los suyos en las posiciones de poder para poder gobernar ese país al antojo del país invasor. Entonces, ¿estamos de acuerdo que solo los políticos son capaces de trabajar conjuntamente cuando conjuntamente dándose igual la ideología, cuando lo que está en juego es su trabajo, su forma de vivir? Solo llegan a acuerdos cuando el resultado de no estar en acuerdo sería ninguno gobernar, ni el gobierno ni la oposición. Es bastante triste, ¿eh? Es bastante triste. Después, esto ya como dato, en 1945 vuelve a haber elecciones en Reino Unido una vez acabada la guerra y Churchill las pierde y gana el Partido Laborista de Clement Attlee. Así que a Churchill tampoco le salió muy bien la jugada, pero es que no podía hacer otra cosa, porque igual que la oposición prefiere colaborar con el Estado, si no le queda otra opción, el Estado también prefiere colaborar con la oposición en un momento de guerra total para tener la máxima fuerza posible. Porque, repito, solo están dispuestos a cooperar entre ellos cuando el resultado de no hacerlo es que ninguno pueda ejercer puestos de poder. También ha pasado esto durante la Primera Guerra Mundial en Francia con la Unión Sacrée, perdón por mi francés y ahora el alemán que voy a decir, pero no piloto estos idiomas, pues la Unión Sacrée fue básicamente lo mismo, la unión de los partidos en cuanto a que hay una guerra que luchar, primero la ganamos y luego ya decidimos cómo gobernamos el país, ¿no? En Alemania pasó exactamente lo mismo en la Primera Guerra Mundial y se llamaba el Burgfrieden. Creo que esto lo he pronunciado mejor. Pero bueno, hasta aquí toda la teoría explicada. Os recomiendo que para la próxima catástrofe, que la habrá, no digo que la vaya a ver mañana, ni este año, ni el siguiente, pero la habrá en algún momento, lo observéis con diferentes ojos. Observar cómo al principio colaboran, salen juntos, distintos partidos políticos, distintos líderes, se dan la mano, intentan tranquilizar a la población y al poco tiempo ya empiezan a tirarse los platos. Así que nada, este ha sido todo el vídeo, espero que os haya gustado, yo creo que es bastante interesante y es una manera de entender un poco cómo funciona la política en los momentos de crisis. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.